Listo, entonces listo. Presento al pastor Nixon. Dios le bendiga a mi pastor, bien pueda. Y usted va a hacer la oración en esta tarde y nos va a compartir esa preciosa enseñanza que tiene para todos nosotros. Amén, Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias a Dios por poder estar aquí con ustedes. Y vamos a decirle a Dios que dirija nuestras vidas para que esta enseñanza se nos quede grabada en el corazón. Amén. Señor y Padre de los cielos, estamos delante de tu santa y bendita presencia presentando este grupo de hermanos y hermanas que están dispuestos para edificarse a través de este proyecto, de esta visión, de esta estrategia. Gracias, Señor, por la hermana Adriana y todo el equipo con el que ella está trabajando por esta oportunidad. Señor, que esta palabra sea de grande bendición y produzca resultados en conversión de cantidad de personas y uniéndose en el reino de los cielos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga entonces a todos. Hermana Adriana, gracias por darme esta oportunidad. Hace mucho tiempo nos distinguimos cuando no había, el distrito 1 era desde Cartago hasta Tuluá, eran pastores en Versalles. Mucho tiempo trabajamos en equipo, muy bueno. Quiero saludar a todos los conocidos aquí, a la hermana Nancy Ramos. Ella me mantiene estudiando por todos los grupos que me toca dar una conferencia, ahí la veo estudiando. Pero muy pronto va a ser profesora ya porque ya ha aprendido harto y entonces pues usted sabe que oirá al sabio y aumentará el saber, dice la Biblia, ¿no? Bien, quiero hablarles acerca de una estrategia. Ya con la hermana Nancy también hemos estado trabajando, viendo el proceso, porque vamos a arrancar muy especialmente con esta estrategia, y quiero que nuestra hermana Adriana me pueda hacer el favor de proyectar la diapositiva. Creo que la mayoría han oído hablar ya de la estrategia de Jesús. La estrategia de Jesús es un proyecto de trabajo. La estrategia de Jesús es un proyecto de trabajo es una estrategia administrativa de una iglesia celular. Sí, es una estrategia administrativa de una iglesia celular, una iglesia en crecimiento, una iglesia en multiplicación. Esa es la estrategia de Jesús. No sé si la alcanzan a ver ahí. Ahí dice engranes, ¿sí? Los engranes de la estrategia de Jesús. Ahí vemos esa palabra grow, que significa crecimiento, ¿no? Entonces, esta es una vista panorámica de la estrategia. Tiene unos engranes, es un proyecto evangelístico bien estructurado para una iglesia que aspira a crecer. Pero antes de explicarle punto por punto en esta estrategia, quería hablarles acerca de 3 estructuras administrativas de la iglesia más comunes. Hay muchas estructuras de la iglesia, pero hay 3 que son muy comunes y necesitamos tenerlas claras para poder avanzar. La primera es la estructura de iglesia tradicional. ¿Listo? Esa es la primera estructura de iglesia, la tradicional. La segunda es la estructura de iglesia con células. Iglesia con células. Y la tercera es iglesia celular. Iglesia tradicional, iglesia con células e iglesia celular. El sistema de iglesia tradicional era el que teníamos antes. La mayoría llegamos a la iglesia con una estructura de iglesia tradicional. Esta estructura se basa en hacer muchos cultos, culto el martes, el jueves, el sábado, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, el lunes festivo 3 cultos, la convención 9 cultos,
el campamento, 12 cultos, una vigilia, 4 o 5 cultos, salimos a la calle a hacer cultos, nos vamos a las casas a hacer cultos, y toda la estructura de la iglesia es culto, más culto, más culto, igual a culto. Ahora bien, los cultos son muy necesarios, pero más adelantico vamos a entrar a explicar esto. Una persona que se congrega en una iglesia tradicional, como mínimo en el año, asiste a 240 cultos aproximadamente en el año, aunque sin contar los cultos de las confraternidades y los cultos de las convenciones. Esa persona durante ese año asistió a 240 cultos y la mayoría de los sermones son de ánimo. Todos los sermones son de ánimo, adelante, usted puede, el diablo lo persigue, pero usted puede. Y ellos van a un campamento y otra vez el diablo está detrás de usted, pero usted puede, y el diablo lo corretea, pero usted puede. Y es así, los sermones son garrote y zanahoria, garrote y zanahoria. En un sermón lo regañan y lo ponen, mejor dicho, al otro sermón, usted puede y usted puede. Entonces, es esa estructura, resulta que los cristianos en esa estructura poco maduran, inclusive algunos llegan a envejecer y no madurar. Envejecen en la iglesia, pero no alcanzan la madurez necesaria para ayudar a otros a nacer y a crecer. La estructura tradicional también tiene otra situación, y es que el pastor casi siempre hace todo, es prácticamente todo. El pastor hace el culto en la calle, el pastor hace las visitas, y si tiene 100 creyentes, el pastor le toca andar de casa en casa, orando por la gente y diciéndole por qué no volvió al culto, por qué no ha ido. Entonces esta iglesia está muy limitada en el crecimiento, porque un solo hombre no puede hacer todo el trabajo. Alguien dijo que es más fácil organizar a 100 para que trabajen que hacer el trabajo por 100. En una iglesia tradicional, el pastor le toca hacer el trabajo por 100. Inclusive hay creyentes con 20 años en la iglesia, y si el pastor no va durante la semana a visitarlos, ellos no vuelven a la iglesia. Si no lo sube a la plataforma, porque todo lo que se aprende es como se aprende solo a hacer cultos, entonces ellos tienen que subir al altar. Si usted tiene 50 creyentes como pastor, le toca subirlos a todos 50 en la semana al púlpito, porque si no piensan que los puso en disciplina. Entonces, hermano, ¿por qué no me volvió a subir al púlpito? Una iglesia tradicional, todo lo que los creyentes aprenden es hacer cultos. No hay talleres, no hay capacitaciones, no hay conversatorios, no hay, digámoslo, mesas de trabajo. Esta iglesia está muy limitada, y de allí el crecimiento es un creyente por año aproximadamente. Ustedes preguntan en la mayoría de las iglesias, ¿cuántos años tiene esta iglesia? Esta iglesia tiene 40 años. Usted le pregunta al pastor, ¿y cuántos creyentes hay? Hay 38 creyentes. Y se empezó con 5. Si seguimos en esa estructura tradicional, para tener 100 creyentes tendríamos que esperar 100 años. Entonces, o sea que ni nuestros hijos estarían viendo una iglesia de 100 creyentes. Inclusive hay iglesias de 100 creyentes, pero el pastor tiene que mantener todo el tiempo corriendo tras de toda la gente para que no se le vaya a descarriar. Entonces llegó otra estructura que fue iglesia con células. La iglesia con células instaló el comité de las células, y esta iglesia también tiene un crecimiento muy lento y se complica. ¿Por qué? Porque tiene comité de jóvenes, comité de damas, comité de escuela dominical, comité de oración, comité de varones, comité de diáconos, comité de obra social, comité de proyectos, comité de aplausos, y tenemos comités para todo, hasta un comité de aplausos hay que crear, mejor dicho. Ahora le metemos otro comité que se llama el comité de células. Entonces la iglesia se satura
de programación de tal manera que cada comité está haciendo un evento para recaudar fondos. Ahora, no tenemos habilidad para recaudar fondos y no tenemos inteligencia para usarlos, porque hacemos la marcha del huevo y pues algunos huevos se quiebran y qué lidia para recoger un huevo, otros huevos se dañan, se llenan de hormigas y cuando vendemos esos huevos y logramos hacer 500,000 pesitos de fondo, como no sabemos administrarlo, hacemos un programa que dura 1 hora y ahí se fueron los 500,000 y no pasó nada porque no va para ninguna parte. Esa iglesia con células crece muy poquito porque no se le da la atención a las células que requiere. Las células se tienen como un comité más, no hay capacitación, etcétera. El pastor también le toca muy duro reuniones con todos esos líderes bregando a crecer y agonizando en medio de tanta programación. Pero hay una estructura que es a la que quiero que nos pasemos todos. Yo estoy en el proceso, es un proceso para pasarnos una estructura que se llama iglesia celular o iglesias de grupos de amistad. Es una estructura totalmente diferente. Es una estructura organizada como lo ven en el gráfico, que más adelantico ustedes pueden descargar ese mapa conceptual, imprimirlo, leerlo y estudiarlo. La estructura de iglesia celular es diferente, porque allí, y si usted quiere anote este punto, en la estructura de iglesia celular el pastor pastorea a los líderes y los capacita para que los líderes pastoreen a la congregación. O sea que lo mejor que puede hacer es que ustedes, la mayoría aquí son esposas de pastores, ¿cierto? Creo que la mayoría. Sí, también tenemos pastores, Pastor Nixon. Eso, pastores y esposas de pastores. Lo que tenemos que hacer cuando ustedes instalan la estructura de la estrategia de Jesús, que es un engranaje de administración para una iglesia en crecimiento, ustedes van a administrar a líderes para que esos líderes administren la congregación, como le tocó hacer Moisés. Moisés estaba administrando toda la iglesia, todo el pueblo, más de 3 millones en el desierto, y Jetro le dijo así: no, usted tiene que organizar líderes, usted pastorea a esos líderes, enséñele a esos líderes y esos líderes se encargan de administrar la congregación. Así podía Moisés liberar más tiempo para su familia y liberar más a la gente. Porque una iglesia, está comprobado que un pastor solo en una iglesia tradicional puede administrar hasta 120, 200 personas. Pero si el pastor se enferma, la congregación disminuye significativamente y en veces cuando el pastor llega hasta la vejez y muere, el salón queda vacío. 4 o 5 ancianitas ahí apoyando. El grupo se cayó porque el pastor solo no es capaz de hacer la tarea. Y la esposa del pastor, por campeones que sean, no son capaces. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Organizar a los líderes, capacitar líderes y delegarles y acompañarlos hasta que ellos aprenden a funcionar. Entonces, cuando el líder aprende a funcionar, ya no depende tanto del pastor, sino que antes se convierte en un brazo de apoyo. Este líder alcanza madurez, este líder alcanza sabiduría para aconsejar, ¿sí? Porque una persona puede llevar 30 años en la iglesia y no haber madurado, y por ahí hay una enseñanza sobre eso que dice que los pastores tenemos más problemas con personas inmaduras que con el mismo demonio. Una persona inmadura en la iglesia puede causar tantos problemas, pero una persona madura, bien formada en la iglesia, puede llegar a ser un brazo de apoyo muy fuerte y de grande bendición en la iglesia. Entonces, la estrategia de Jesús funciona así. Primer engranaje, ustedes lo están viendo ahí donde dice engranes de la estrategia de Jesús.
El número 1 es estrategia espiritual. La estrategia espiritual es las cadenas de ayuno, oración y vigilias que tiene que hacer la iglesia para mantener en victoria a toda la congregación. La estrategia espiritual no puede ser temporal. Nosotros a veces tenemos estrategia en la iglesia, por ejemplo, 40 días de ayuno. Terminó los 40 días de ayuno y nos vamos a vacaciones en cuanto a la oración y el ayuno. Pero resulta que el diablo no tiene vacaciones, ¿sí? Tan pronto el creyente deja de orar, el enemigo coge ventaja. El cristiano tiene que mantener, o sea, un pilar fuerte, un fundamento, una herramienta de la iglesia en crecimiento es las cadenas de ayuno, oración y vigilia. Pero esas cadenas de ayuno, de oración y vigilia no van al azar. Están todas estructuradas y enfocadas. Es algo, o sea, noten ustedes que a veces nosotros invitamos gente a ayunar a la iglesia y no saben ni por qué. Hay gente que viene a ayunar. ¿Usted por qué está ayunando? No, pues dicen que hay que ayunar, pero no sabemos ni por qué. Ora y no sabe por qué, hasta se quedan dormidos en la banca, porque no saben por qué orar, no tienen una estrategia, ¿no? Está ahí arrodillado, obedeciendo, pero no tiene una estrategia. Entonces la estrategia espiritual plantea, uno, el sistema de estrategia que es personal, familiar, congregacional, por las células, por el barrio, etcétera, pero también sabe contra qué potestades se va a enfrentar, porque la batalla del cristiano está en la guerra de oración. Entonces ya sabe que va a enfrentar principados, potestades, huestes de las tinieblas, príncipes de maldad. Entonces ya tiene una estrategia, sabe contra quién va a luchar. Ese se llama estrategia espiritual. Esa es muy amplia, hay unas enseñanzas completamente para ello, que serían horas de estudio para analizar todo lo que es la estrategia espiritual. El otro punto en la estrategia es el ciclo evangelístico. Creo que ustedes lo han escuchado, ¿no? El primero fue estrategia espiritual, el segundo engranaje es el ciclo evangelístico. El ciclo evangelístico es un proceso que la iglesia hace para contactar gente nueva a la iglesia, para vincular nuevas personas a la iglesia. Ese ciclo evangelístico va así: cada persona anota 5 personas o 7 personas durante 40 días y primero los anota, después los contacta, tercero los visita, cuarto les lleva tarjeta de invitación y a la quinta semana los trae a un culto especial que se llama el Día del Amigo. En ese proceso, mientras los está anotando, visitando, contactando, llevando tarjeta de invitación, está intercediendo, orando, con el nombre escrito, el nombre de ellos escrito, orando por ellos. Ese es el segundo engranaje. Viene el tercer engranaje. El tercer engranaje es los grupos de amistad, lo que conocemos como células, las reuniones de amigos. También lo llaman casas de vida, lo llaman refanes, lo llaman rediles, lo llaman células o grupos de amistad, como lo quieran llamar. Por acá lo estamos llamando GDA o grupos de amistad. Cuando oigan hablar de un GDA, están hablando de un grupo de amistad. Es una reunión en la casa de una persona, bien sea creyente, pero mayormente, ¿no? Pero si no es creyente también se puede hacer. En los grupos de amistad es donde la gente es como una incubadora, ¿no? El grupo de amistad es como una incubadora donde ellos empiezan el proceso del nacimiento. Luego viene el cuarto engranaje, que es el engranaje de los retiros espirituales. Hay dos clases de retiros espirituales. Está el retiro de amigos y el retiro de bautizados y líderes. El retiro de amigos se hace una actividad que se llama vaciar y llenar la casa.
Si quieren pueden anotarlo ahí, vaciar y llenar la casa. Nosotros lo hemos hecho como una ceremonia. Por ejemplo, nos llevamos los amigos a una finca y en la noche lo sacamos al prado, encendemos un fuego, organizamos la gente alrededor del fuego y vaciamos la casa. ¿Cómo vaciamos la casa? Ellos escriben todas las cosas que quieren dejar. Por ejemplo, porque el retiro de amigos para sanar heridas y para corregir pensamientos equivocados y también para formatearles la mente para que ya no tengan más doctrinas erróneas, etcétera. Entonces ellos escriben ahí todo lo que quieren dejar, ellos quieren perdonar, quieren borrar el rencor, dejar las malas palabras, ellos escriben esa lista y luego se da una enseñanza sobre vaciar la casa. Cuando usted va a hacer el aseo general, usted saca todo lo que no sirve, usted limpia, usted, etcétera. Y entonces después de que le da esa enseñanza y todos hacen su confesión, su declaración, arrojan eso al fuego, esas peticiones, y luego comienzan a llenar la casa, que es otra ceremonia, que es donde ellos empiezan a decir, quiero que en mi casa haya paz, quiero que en mi casa haya perdón, en mi vida, ¿no? Esa es la casa personal de su vida. Y entonces ellos escriben lo que quieren hacer, quiero caminar con Cristo, quiero hacer un pacto con Dios, luego quiero romper compromisos con el mundo, luego arrojan esas peticiones al fuego, se toman de la mano, el pastor y los líderes administran a esas personas en esa ceremonia esa noche. En la mañana siguiente vienen 7 o 8 enseñanzas que ellos van a recibir, unas conferencias donde ya ellos están sanos y ya están empezando a hacer sembrada la palabra. Ese es el retiro de amigos, pero también se hace un retiro de bautizados. El retiro de bautizados se llama el llanto de la estéril, ¿sí? El llanto de la estéril, donde se le va a dar a ellos el deseo de ganar almas para el reino de los cielos. Se habla de la esterilidad en la Biblia. Mujeres estériles en la Biblia eran miradas como una mujer castigada por Dios. Dios no quiere que la iglesia sea estéril, la iglesia debe concebir bebés espirituales. Bueno, a esos líderes se les hace esta ceremonia, se practica la ceremonia del lavamiento de pies, se practica la ceremonia de la Santa Cena. Bueno, esos líderes se empoderan, se administran, se les dan unas enseñanzas de ir a ganar, y cuando ellos terminan el retiro y van a la iglesia, van dispuestos a ganar. Se recomienda que antes del retiro de amigos se haga primero el de líderes. Primero se hace el de líderes para capacitarlos y prepararlos, y luego ahí sí, cuando vienen de allá, vienen a llevar a los amigos al retiro. Cuando ellos van con los amigos al retiro, ya saben qué van a hacer porque ya se les enseñó. Entonces, después del cuarto engranaje viene el quinto engranaje, que es la escuela de discipulado Sígame. La escuela de discipulado Sígame tiene 4 niveles. El primer nivel es nacer. El segundo nivel es crecer. El tercer nivel es madurar. Y el cuarto nivel es multiplicar. Eso es lo que se hace en la escuela de amigos. Por ejemplo, acá tengo una cartilla. Cada nivel tiene su propia cartilla. O sea que el líder de la célula envía a la gente al nivel nacer. Allí hay un personal preparado, unos maestros listos para enseñarle el nivel nacer, que son 24 lecciones, que dura 3 meses, dando 2 lecciones por semana. En todo el proceso de las 4 niveles, nacer, crecer, madurar y multiplicar, la persona se demora 1 año. Digamos lo que un amigo que llega a la célula, hasta graduarse del nivel multiplicar, se demora 1 año. Pero escuchen esto, que aquí está muy importante. Mire, un creyente, una persona que estuvo 1 año en la escuela de discipulado, aprende más que un creyente 10 años en la banca. O sea, alcanza más madurez, o sea que nos rinde más.
Y si pasó por los retiros espirituales, nos rinde más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vincular esas personas nuevas que están yendo a la célula, vincularlas a la escuela de liderazgo. Sígame, discipulado, sígame en el nivel nacer. Cuando sale del nivel nacer, pasa a crecer, luego a madurar y a multiplicar. Después de que pasa de madurar, ya empiezan a capacitarse para ser líderes de célula. Cuando ellos salen del nivel multiplicar, salen con dos alas. Una ala que se llama ministerio en la iglesia y la otra ala se llama misión al mundo. ¿Sí? Porque nosotros hemos tratado de volar con una sola ala siempre, que es ministerio en la iglesia, y a veces ni siquiera los hemos capacitado. Entonces, hay una lesión más, un nivel más que se llama ministerio en la iglesia, donde se le va a enseñar a administrar cultos, donde se le va a enseñar a administrar, atender a las personas que van a la iglesia, administrar en el altar cuando estamos orando, consejería familiar, orientación para consejerías, etcétera. Se llama ministerio en la iglesia. Apenas pasan a multiplicar, pero también se va la misión al mundo, que es convertirse en líderes de célula. ¿Listo? Ese es el engranaje número 5. Y vamos al engranaje número 6, que es reuniones del MIT, que se llama MIT o se escribe MEET, que significa ministrar, evaluar, empoderar y trazar. Entonces, las reuniones es que el pastor, como el pastor es líder de líderes, el pastor está pastoreando líderes. Díganlo todos conmigo, todas díganlo conmigo. El pastor, prenda su micrófono y dígalo conmigo. El pastor está pastoreando líderes. Otra vez. El pastor está pastoreando líderes. Listo, pueden apagar los micrófonos. Eso, como en esta iglesia el pastor está pastoreando líderes, entonces el pastor va a empezar a hacer reuniones que se llaman reuniones del MIT. Las reuniones de ministerio, evaluación, empoderamiento. Estas reuniones son una vez a la semana. Él está con ellos escuchando sugerencias, corrigiendo errores, trazando proyectos, analizando planes de trabajo, etcétera. Se llaman las reuniones del MIT, aunque hay otras reuniones, que es la reunión con los líderes de célula solamente, reunión con los maestros. El pastor tiene que andar de reunión en reunión en reunión. Si el pastor no hace reuniones, esto no funciona. El secreto del desarrollo de esto es las reuniones. Si hay unas células que están atascadas, el pastor debe reunirse con esa gente. Por eso el pastor tiene que dedicar más tiempo a reunir. Hermana Nancy está levantando la mano. Sí, pastor, dos preguntitas. Dice que MIT es ministrar, evaluar, empoderar, ¿y qué más? Bueno, y trazar. Ahora otra preguntita. ¿Es eso lo que significa MIT, la aplicación de MIT también? No, el Google Meet es otra cosa. ¿Es el que me está preguntando? No, el Google Meet es otra cosa. Pero Meet, o también nosotros lo estamos llamando reunión madre. Reunión madre porque es la reunión principal. Es la reunión de los líderes, del pastor con los líderes. Ahí no vienen bautizados que no tengan cargos, que no estén funcionando, y no vienen amigos tampoco. Solo el pastor con ellos se sienta en mesa redonda, no es un culto. Se sienta con ellos en mesa redonda para planificar el sistema de trabajo. Hay otra hermana levantando la mano, no tengo el nombre. ¿Tiene la palabra, hermana?
Dios le Ana bendiga, Ruth. mi pastor. Qué pena, es que iba a hacer un comentario y decirle amén, que estaba bien, entonces se me fue la manito. Pero todo Ah, está claro, mi pastor. hermana Ruth, ¿ustedes dónde pastorean? Estamos aquí en la iglesia de los patios, Cúcuta, Ah, gloria a Dios. La San felicito. Los patios. Está allá en el rinconcito, ¿no? Sí. Rinconcito Saludos, mi comercial. pastor Nilsson. Sí, gracias, sierva. Entonces, mire, la reunión del MIR, que es el sexto engrane, viene séptimo engrane, excelencia en los ministerios. La excelencia en ministerios es lo que le estaba comentando ahora, es una cartilla, es un módulo donde se le enseña a los que ya se graduaron de multiplicar, se llevan a la excelencia en ministerios, donde allí se les enseña todo lo que es la administración. Por ejemplo, nosotros tenemos un culto especial y los amigos pasan al altar y hay hermanos que se van a administrarlos y no saben hacer el trabajo, terminan despelucándolos, resultan ellos pues que hablando en lenguas y hasta golpean a la gente, le dan puñetazos, los pisotean. Entonces, porque no, ese líder no está capacitado para administrar, o lo subimos al altar y en el altar se agarran a maltratar a la gente, a tratarlos de tortugas enyesadas, momias egipcias. Ya ha pasado. Un líder que pasa y que adore al Señor, que no se quede como una momia egipcia. Ese líder no está capacitado, porque la gente que está en la banca merece respeto. Y nosotros podemos, miren, nosotros podemos avivar un culto sin necesidad de faltarle al respeto a la gente. Hay que tratarlos con respeto. Ellos no están ahí obligados, ellos están porque quieren. Ellos son joyas del Señor. Y el que está dirigiendo un culto, lo está dirigiendo es para orientar a la gente, no para tratarlos mal y regañarlos y atacarlos. El púlpito no es un campo de batalla contra la gente. Entonces, por eso se da excelencia de los ministerios. Ahí se habla de dones, se habla de frutos, se habla de ministerios, de consejería, etc. Y el octavo engrane que ustedes ven en la gráfica allí, que ustedes lo pueden descargar e imprimirlo para que lo entiendan mejor. El octavo engrane, que es grow, significa plantación de iglesias. Esto se llama plantación de iglesias. Pastor, le escuchamos. ¿Me está escuchando, hermana? Sí, se bloqueó por la cámara, pastor. Ah, ya. Bien, un momentico entonces. Se llama plantación de iglesias, que es donde los líderes aprenden a plantar iglesias, a plantar congregaciones. Entonces, en ese engrane, en esas conferencias que se dan en ese engrane, se le explica a la persona de los que salieron de multiplicar y de los que pasaron de el nivel de excelencia de los ministerios a los que pasaron. ¿Sí me están escuchando ahí? ¿Tengo un problema? Bueno, Sí. Nilsson, lo escuchamos Sí. bien. Sí, Bueno, pastor. No Amén. encuentro. Bien. Sí. Entonces pasan a la plantación de iglesia. Los que salieron de excelencia de ministerios son personas que ya están capacitados para plantar una nueva iglesia, una congregación que ha estado, digámoslo, empezando a crecer, pero no tiene una buena administración. El líder, el que está administrando allí, está en capacidad para, ahora sí ya, ¿listos? Bueno, se me presentó una situación acá. Gloria a Dios. Entonces, Le escuchamos, pastor. la persona que pasa, a ver, alguien tengo dos micrófonos prendidos. Sí, ya.
Sí, pastor, le escuchamos perfectamente. Bueno, entonces, la persona que pasó por el plantación de iglesias, si va a ir a abrir una iglesia, inmediatamente va a tener resultados positivos, porque ya ha pasado por la estrategia, ya conoce cómo funciona el proceso. ¿Listo? Esto es todo el engranaje de manera resumida y panorámica de la estrategia. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Cuántos habían escuchado de la estrategia? La hermana Nancy, ¿puede prender su micrófono? Sino que es que cuando el maestro está dando la oportunidad de una pregunta y cuando nadie, a mí me da como una cosita así como hay que decir algo, por Dios santo. Yo no quiero hacer una pregunta, lo que quiero es mostrar que yo veo que muchas personitas han enviado mensajitos ahí, suben mensajitos y dicen qué bueno esto, qué bueno saber más. Y qué bueno que llame al hermano Nilson porque él está organizando grupos con los pastores y todos los que quieran, esposos de pastores, líderes, para dar este seminario, dar la estrategia, enseñarla ampliamente a través de un curso. Es increíble. Entonces los animo a eso. Mire, es muy bueno. Pues este es solamente una abreboca porque aquí solamente hemos mirado 8 puntos de manera general, ¿sí? Pero no hemos entrado a cada uno de ellos. Es bastante profundo. Por eso les quiero decir, hay algunas preguntas aquí, ahorita les voy a responder. Les quiero decir, el 14 de agosto a las 9 de la noche, lunes 14 de agosto a las 9 de la noche, vamos a comenzar esta estrategia que vamos a estarla explicando a través de 12 lecciones. Las 12 lecciones comienzan el 14 de agosto y terminan el 27 de noviembre. Esas 12 lecciones se les va a enseñar y se les va a enviar el material. A todos los que quieren participar, hacen un aporte de 50,000 pesos para bendecir a los profesores que nos van a enseñar, que son personas que se han capacitado en eso y que tienen resultados. Se les va a mandar el material de las lecciones que vamos a ir viendo. Por ejemplo, vimos tal lección, inmediatamente empezamos a enviarles el material. También la enseñanza van a quedar grabadas, donde cada persona puede después, si quiere recordar, descargar y empezar a estudiarlo para poder empezar a enseñarlo en la iglesia donde se está congregando. Es recomendable que no llegue, el pastor no debe llegar de una vez a decirle, hermano, vamos a quitar cultos y vamos, no haga eso, porque en una iglesia tradicional la gente está muy aferrada al sistema antiguo, y para poder hacer el cambio de iglesia tradicional a iglesia celular es un proceso que requiere tiempo y requiere inteligencia. Entonces, mucha paciencia, mucha sabiduría. Lo que hemos podido hacer algunos que hemos empezado a implementar el proceso es que el culto arranca normalmente, no diga que quitamos el culto del martes, que no vamos a tener el jueves, porque algunos quitaron los cultos y la gente de lo último no volvió ni al culto, ni a la célula, ni a la capacitación, sino que se fueron a congregarse en la otra sede cerca. Ya ha pasado. Pastores que están quedando prácticamente solos porque hicieron un cambio brusco, como la gente no está acostumbrada, y no se puede culparlos porque ellos no tienen la culpa, porque fuimos nosotros mismos los que los metimos en esa estructura, porque no conocíamos esta estructura nueva. Entonces, no quitar cultos. Lo que se puede hacer para hacer el cambio es, arranque el culto normalmente, y cuando llegue la hora de la enseñanza, se meten en la cartilla. Nivel nacer, por ejemplo, ¿qué hice yo? Formateé
toda la iglesia. Toda la iglesia mandé a sacar 100 cartillas y me tocó aprender. Me tocó aprender a hacer cartillas. Porque resulta que usted manda a hacer las cartillas, eso es carísimo, y para usted 100 cartillas a 10.000, a 12.000, 1.200.000 pesos. Entonces, ¿qué hice yo? Aprendí a hacer las cartillas y me ahorro más del 50% de lo que me cuesta. Entonces, a todos, cuando la iglesia llega, los hermanos van entrando, hay uno en la portería entregando la cartilla. No la regalo, vale los 10.000 pesos o los 8.000. Ellos lo pueden ir abonando durante el proceso, se va registrando. Cuando ellos entran, reciben la cartilla, estudiamos la lección 1, la lección 2, y cuando termina se van y dejan la cartilla otra vez ahí. Ellos no se la llevan hasta que no terminemos el nivel. Cuando terminamos todo el nivel de nacer, entonces hacemos un culto especial, los empoderamos y les entregamos la cartilla y vamos al nivel crecer. Y de esa manera los fui llevando y de esa manera estamos funcionando. Ahora, es natural que cuando termina el nivel nacer y pasan al crecer, hay que hacer un sistema que es el ciclo evangelístico para recoger gente nueva y meterla al nivel nacer. Y cuando pasan a crecer, a multiplicar, o sea, constantemente está metiendo gente nueva al nivel nacer. Al último es gente graduándose de crecer, de multiplicar, y otros entrando a nacer. Y es un proceso completo. Todo el que va saliendo, mire, todo el que va saliendo de multiplicar ya es un líder, ya está capacitado para ser un líder de célula. Porque uno de los factores por qué nuestras células se caen es porque no tenemos líderes capacitados. Cuando usted pone un líder a una célula y la célula se cae, porque ese líder no está capacitado. ¿De quién es la responsabilidad? Pastor. Si yo pongo un líder de célula y esa célula se cae, yo no tengo que levantarme contra ese líder, porque yo soy el que estoy fallando. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Llamar a esa gente y llevarlo al proceso de capacitación. Cuando la persona salga de multiplicar, esa persona ya sabe lo que va a hacer. Entonces, mire, una célula no crece, la iglesia no crece porque no tiene líderes capacitados. Un pastor me decía que era porque bautizábamos mal la gente, que porque le quedaba el estómago afuera o se le quedaba una mano afuera cuando lo bautizaban, y con esas hermanas que estaban en embarazo y que la bautizan y que el estómago no alcanza a quedar bien sepultado, bueno, que esa terminaba descarriándose. No es eso. Claro que tenemos que asegurarnos de bautizar bien a nuestra gente, lógico, invocar el nombre de Jesús, que quede bien sumergida, pero la causa ¿por qué la gente no crece? Porque los bautizamos y los dejamos botados, o los bautizamos y los mandamos a hacer células y a ejercer ministerios sin capacitarlos. Por eso es que las células sin la escuela de discipulado no funcionan, y la escuela de discipulado sin las células tampoco funciona. Mire, de los 8 engranes que le hablé, hay 3 que son vitales. El primero es la estrategia de Jesús, la estrategia espiritual, que son las cadenas de ayuno, oración, vigilia. Eso no puede fallar, porque si al motor se le acaba el aceite, se apagó y se acabó. Usted sabe que ahí es donde conseguimos el aceite, en las cadenas de ayuno, oración, vigilia, intercesión, administración. Otro engrane que es vital en esto es los grupos de amistad, porque en los grupos de amistad es donde incubamos a las personas que están empezando a nacer. Y el otro engrane que es muy vital es la escuela de discipulado. Si la escuela de discipulado no está activa, funcionando, no va a producir líderes para liderar células. Porque lo que hace la escuela de discipulado es, uno, convierte a los incrédulos en buenos creyentes y convierte a esos buenos creyentes en buenos discípulos para que se vayan a ganar. Analicen que el Señor Jesús comenzó haciendo discípulos y nos mandó a hacer discípulos. Nosotros empezamos haciendo cultos y mandamos a la gente a hacer cultos. Ahora,
El culto es necesario para celebrar, la célula para ganar. Nosotros vamos a las casas a ganar y venimos a la iglesia a celebrar. A las casas a ganar, al templo a celebrar. Es el proceso, ¿cierto? Pero nosotros no hemos ganado nada y nos la pasamos celebre y celebre y celebre los mismos con las mismas. Por ejemplo, a mí me llegaba el martes y ver los mismos 20 bautizados de hace un año y al último no sabía ni qué predicarles. Y al jueves otra vez los 20 o 22 y si alguien no venía me tocaba ir a llevarle serenata, chocolatinas para que volviera al culto. Eso es terrible, eso es agónico. Yo pensaba, no, es mejor renunciar. Pero cuando ya vi esta estrategia donde todo mundo se va a ganar almas, yo digo, ahora sí vale la pena ser un buen pastor, porque ahora sí tenemos una herramienta, una estructura de crecimiento. Note que mandamos la gente a nuestros eventos, y como a veces nuestros eventos son prácticamente de entretenimiento en la mayoría de los casos, los entretienen y ellos vienen contentos y jugados en sudor y que mejor dicho que ahora sí, y a los 8 días están desanimados. Y dígame si no es así, al mes, vea, yo mandé 25 jóvenes a un campamento de jóvenes de aquí a la iglesia. ¿Sabe una cosa? A los 3 meses la mayoría de ellos no querían volver al culto. Bueno, ¿qué pasó en el campamento? Que le hacen un culto, les predican un sermón y los mandan a jugar pelota. Otro sermón y jueguen más pelota. O sea, no hay una estructura donde los vamos a llevar a convertirse en discípulos, discipuladores. Porque lo que hace esta estrategia de Jesús, la estrategia de Jesús lo que hace es convertir a esos discípulos en discipuladores. Así que el pastor solamente administra líderes, pero el pastor para poder administrar solo líderes tiene que hacer un trabajo de discipular a esos líderes para que administren la congregación. Si esos líderes no aprenden a administrar la congregación, el pastor sí tiene que seguir haciendo todo él solo. El hermano Joyce está levantando la mano. Tiene la palabra. Hermano, Dios le bendiga, mi pastor. Amén, ministro. Mi pastor, iba a hacer una pregunta. Creo que a mí creo que me ha pasado. Usted vino aquí a Huachica Cesar con el otro pastor, se me olvidó ahorita el nombre de él. Narváez. Y bueno, sí, señor. Creo que la hermana Ruth estaban ahí pastoreando, creo que en ese tiempo. Entonces, ocurre y pasa que tenemos pues creyentes con años de ser bautizados, y cuando nosotros pues damos este sistema que usted está hablando, lamentablemente las células se nos caen, porque a veces pues queremos ver los resultados rápidos. ¿Qué hacer en este caso, mi pastor, cuando hay creyentes que a veces fueron creyentes formados por otro pastor, con otras ideas, con otras metodologías, y pues después de 3, 4 meses esos líderes pues no quieren seguir haciendo el trabajo? Ministro, es difícil administrar una iglesia que otro ha administrado, ¿cierto? Pero ahí lo que tiene que tener es mucha mansedumbre, seguir en los pasos del otro en lo posible y empezar el discipulado. Hermano Jair, miren, lo que tienen que hacer es esto. Yo estoy trabajando ahora el discipulado diferente. Yo pongo una mesa y pongo la gente alrededor de la mesa. Ya empecé ese proceso porque me da más resultado. Y comienzo a ponerles, a colocarles la visión sobre la mesa y a explicarle paso por paso en grupos pequeños. Cuando los de las iglesias grandes hablan de los grupos pequeños, no se refiere a la célula, se refiere a las reuniones que el pastor tiene que tener con los diferentes grupos. ¿Me hago entender? Por ejemplo, usted tiene un grupo que no quiere funcionar, usted debe acercarse a ese grupo, invitarlo a comer algo juntos en una mesa, y ahí sentadito en la mesa empezar a proyectarle la visión, porque el objetivo es no perder a ninguno.
y a ellos tenemos que acercarnos más para darle la visión. Pero para poder darle la visión necesitamos tener la visión bien clara. Entonces, si no la tenemos clara, no podemos enseñar algo que no entendemos. Quedan 2 minutos. Un momentico, hermano. ¿Qué hacemos, hermana Adriana? Pastor Nixon, apreciados estudiantes, recordemos que las clases las estamos manejando de esta manera, primera sección y segunda sección. Entonces, si se corta, vuelvan al grupo de diplomado y ahí va a estar el link para que vuelvan a ingresar y podamos pues ya hablar más tranquilos. ¿Es este mismo link o otro? No, mi pastor ya se lo envió a usted también. Bueno, listo. Entonces, hagámoslo hasta que termine, hasta que corte. Continúe, hermano Jair. Por lo menos a muchos de pastores del distrito donde estamos nosotros se nos entregaron las cartillas, algunos se las compramos, pero lamentablemente no tuvimos una capacitación de cartilla por cartilla, por lo menos darla de nacer. Normalmente se utiliza a veces hasta para dar clase de bautismos, pero ya la de crecer y las otras, a veces pues es difícil. Hermano, porque siquiera me dijo eso, mire. Algo que quería decirles es que no es correcto coger las cartillas del discipulado y darlas en los cultos. No. Las cartillas del discipulado son solo para la escuela discipulado Sígame. Si cogemos las cartillas y comenzamos a enseñarlas por ahí en cualquier otro culto, en la calle, inclusive me doy cuenta que hay unos predicando en la calle con esas cartillas. Cuando instale la escuela de discipulado no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya, como decía mi abuela, está zapoteando. Cuando le zapotean el almuerzo, ¿cierto? Que le comió la carne, entonces usted dice, no, ya aquí qué me voy a comer. Lo mismo sucede con este caso. Ahorita volvemos a entrar, que ya se acabó este grupo. Santo Dios de los cielos, ayúdame, Señor Jesús.